Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este momento de reflexión espiritual y que Dios nos pueda seguir bendiciendo y nos pueda dar cada día más el ánimo y la fe que necesitamos para enfrentar uno de los momentos más difíciles que está viviendo la historia de este mundo. Una de las preguntas que se hacen las personas cuando surgen cosas como la que estamos viviendo ahora, con esta enfermedad, con esta pandemia, una de las cosas que la gente se pregunta y que ronda por la mente de la mayoría de las personas en estos momentos, no solamente los cristianos, sino todo el mundo en general, es ¿por qué, si Dios es amor, permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios no interviene de alguna manera para detener el resultado de todas estas cosas malas que están pasando? ¿Verdad? Si Él es todopoderoso, si Dios es todo amor, si es bondadoso, ¿por qué no interviene de alguna manera para alterar el curso de algunos eventos que nos están trayendo bastante tristeza y bastante preocupación? Quizás Dios pudiera intervenir y hacer que las cosas al final no resultaran tan mal o no resultaran tan perjudicial para los seres humanos. Por ejemplo, me he puesto a pensar en que quizás cuando alguien coja un martillo para clavar un clavo en la pared, el martillo sea sólido y firme, pero cuando alguien coja ese martillo para golpear a alguien fuertemente y para matarlo, que el martillo se vuelva blandito y flexible. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Tenemos que convivir con el mal. Y esto nos trae bastante tensión, nos trae preocupación. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y ciertamente no vamos a poder responder a todas las preguntas en relación al mal. No vamos a poder responder. Va a haber muchas preguntas que van a quedar sin responder, pero lo que sí podemos es aprender a confiar en Dios en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha prometido que a pesar de los momentos difíciles, Él iba a estar con nosotros. Por eso el Salmo dice el Salmo 23 dice: aunque andes en valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. O sea, Jesús nunca prometió que no ibas a pasar por el valle de la sombra o el valle de la muerte, pero lo que sí prometió es que aunque pasaras por esos lugares, por esas situaciones, Él iba a estar contigo. Otra cosa que tenemos que tener en pendiente, que tenemos que meditar cuando pensamos acerca del mal, es que muchas veces lo que nosotros consideramos como mal o lo que consideramos como bien no es realmente eso. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es el mal y lo que es el bien. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Juan, el capítulo 9, en el versículo 1. Es muy interesante porque Jesús se encuentra con sus discípulos. Jesús está con sus discípulos. Dice el versículo 1: y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntándole a sus discípulos le dijeron: Rabí, Rabí, o maestro, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús les dijo: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es interesante este pasaje porque con esta respuesta Jesús nos estaba enseñando una gran lección. Y es que lo que nosotros pensamos como mal, realmente Dios lo ve de una manera diferente. En este caso, Jesús le dice a los discípulos: no, esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, esto que le ha sucedido a él es para traer gloria a Dios. En otras palabras, la Biblia ve el bien y el mal de una manera diferente a como la vemos nosotros. Para la Biblia y para Dios, el mal o el bien, en este caso el bien, es todo aquello que trae gloria a Dios, es todo aquello que nos acerca a Dios, es todo aquello que glorifica a Dios. Eso es el bien. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28 lo aclara un poquito mejor. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas al final le van a resultar en bien. Todas las cosas le van a resultar en bien a los que Dios ama. Todo le va a resultar en bien. O sea que lo que tú consideras mal, para Dios no es mal, sino es bien, porque eres cristiano o confías en Dios y al final todas las cosas van a resultar a bien. Y sigue diciendo el versículo: esto es
Es decir, esto le pasa a los que conforme a sus propósitos son llamados. La palabra clave aquí es conforme. En español la palabra conformar significa moldear, dar forma. Entonces dice, esto es a los que conforme a sus propósitos. O sea, muchas veces nos pasan cosas, pero es para conformarnos, para darnos forma, para moldearnos a la semejanza de Dios. Y el versículo 29 aclara un poco mejor y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El mal no necesariamente es aquello que nos perturba y aquello que nos inquieta y aquello que no es confortable. O el bien no es necesariamente aquello que nos agrada, aquello que nos trae tranquilidad, gozo, alegría. No, la Biblia lo ve de una manera diferente. El bien es aquello que al final glorifica a Dios. Así que si estás pasando por un momento difícil, por una prueba y tú estás pensando, ¿por qué me viene esto? Dios quiere enseñar con eso alguna lección importante, pero sobre todo que aprendas y que esta prueba que estás pasando, esta situación difícil que estás pasando, te moldee más al carácter de Dios. ¿No es maravilloso eso? También cuando pensamos en el mal, para entender esto del mal y del bien, es muy importante que tengamos en cuenta o entendamos que hay dos tipos de males. Está el mal natural y está el mal moral. El mal natural son todas esas fuerzas destructivas que nosotros conocemos de la naturaleza, los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, todas esas cosas parecidas. Ese es el mal natural. Estas catástrofes ocasionan la pérdida no solamente de vidas humanas, sino también de propiedades. Es terrible, ¿verdad? Y esto trae consigo enfermedades, como por ejemplo el cáncer, la esclerosis múltiple, el SIDA. Todas estas enfermedades también se consideran mal natural. Y este mal natural, según Romanos capítulo 8 versículo 22, es el resultado del pecado de los seres humanos. Eso lo dice en la Biblia, que toda la creación, en Romanos capítulo 8, toda la creación está en decadencia por el pecado de la humanidad. Y la naturaleza gime desesperada, esperando la redención de Dios. El mal natural, todo esto que está sucediendo, las pestes, las catástrofes, las enfermedades, todo eso es el resultado del pecado del hombre, según Romanos capítulo 8, versículo 22. Ahora, por otra parte, además del mal natural, está el mal moral. Es la segunda clase de mal que existe. El mal moral es el que viene como resultado de las decisiones y las acciones de los seres humanos, de los seres que fueron creados por Dios con libertad para elegir, seres moralmente libres. Estas personas, estos seres humanos que Dios creó con poder de actuar, de decidir libremente, toman acciones y el resultado de estas acciones es lo que se conoce como el mal, pero el mal moral. Por ejemplo, el robo, la extorsión, el abuso, la lucha de clases, todo esto es el resultado de acciones de seres moralmente libres. Ahora, algunos se preguntan, pero bueno, si Dios sabía que el ser humano iba a cometer todo esto, en realidad, ¿por qué lo creó? Es una pregunta muy interesante que la gente siempre se hace. ¿Por qué Dios, si sabía que todo esto iba a pasar, por qué creó al hombre? Y la respuesta es muy interesante. Porque tenía que ser así, porque Dios es amor. Y en el amor tiene que haber libertad. Donde no hay libertad, no hay amor. Porque lo contrario al amor sería la esclavitud. Y Dios no podía crear esclavos, seres programados para obedecer todo lo que se les dijera, ¿verdad? Que actuaran todo rígido. Androides. Dios no podía crear androides porque Él es amor, era contrario a su naturaleza. Así que cuando Dios crea al ser humano, Dios crea pensando en que el mal, la posibilidad de que el mal surgiera iba a ir acompañada con el bien. Es decir, si la gente utilizaba mal su libertad, esto iba a pervertirse en un mal. Y Dios tomó el riesgo cuando creó al ser humano. Porque donde no hay libertad, no hay amor. No puede haber amor.
Así que Dios creó al hombre con esa capacidad de elegir. Y en el caso de Adán y Eva, esa opción estaba representada por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios creó al ser humano con esa posibilidad. El bien iba a estar acompañado de la posibilidad de que surgiera el mal. ¿Se dan cuenta? Entonces la importancia que es a veces de tomar buenas decisiones, pensar bien antes de actuar, pensar en las consecuencias. Esto va a dañarme a mí, va a dañar a los demás o va a dañar las cosas. Y basado en eso, entonces tomar decisiones. Porque esto va a traernos bien y va a disminuir el resultado o de esa acción equivocada que sería el mal. Por lo tanto, tenemos que convivir con el mal. Hace parte de esta vida. Tristemente es nuestra realidad. Por ejemplo, me he puesto a pensar en que el agua, la misma agua que necesitamos para la vida, puede en otras circunstancias entrar en los pulmones y cortar ese suministro de oxígeno que nosotros necesitamos y matarnos. Y es la misma agua que nos da vida, es la misma agua que nos puede matar. De igual grado, la calidez, ese grado de calidez que es necesario para mantenernos calientitos en estas noches de invierno, ¿verdad? Que nos mantiene bien calientito, ese calorcito que nos mantiene así, ese mismo fuego que produce ese calor, bajo otras circunstancias puede matarnos. Es decir, tenemos que convivir con el mal. Pero Dios ha prometido que aunque pases por el fuego, no te quemarás. En medio de las aguas no te inundarás porque Él estará contigo. Y Dios promete ayudarnos en medio de todo esto. Tenemos que convivir con esto y aprender cada día a caminar y a confiar en Dios. Esto que nos está pasando, si esto trae gloria a Dios, entonces este es mi bien. Para erradicar el mal, Dios tendría que matar a todos los seres humanos, o al menos la mayoría de los seres humanos en todo el mundo, o quizás todos, porque la Biblia dice que no hay uno que haya hecho el bien, no hay nadie que sea justo, dice la Biblia. Así que Dios tendría que matar a todos los seres humanos para erradicar ahora, en estos momentos, completamente el mal del mundo. Y Dios no va a actuar contrario a sus promesas. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? Ya sea por comisión, por omisión. ¿Quién no ha contribuido al mal con palabras, con hechos o pensamientos? ¿Verdad? Todos hemos pecado. Pero cuando pensamos en el mal y en todo esto que nos pasa y las consecuencias del mal, es maravilloso pensar que Dios tomó el pecado y sus efectos malignos sobre sí mismo para contribuir a la solución del problema del mal. O sea, Dios se hizo la mayor víctima del mal que resultó del pecado. ¡Qué pensamiento maravilloso! Dios se hizo víctima del mal. La mayor víctima no eres tú que estás sufriendo. La mayor víctima es Dios. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que a Dios le dolió en su corazón la pecaminosidad humana, la cual es dolorosa para Dios. Así que la deidad sabía que Jesús iba a venir aquí, iba a ser traicionado, iba a ser ridiculizado, iba a ser humillado, iba a ser rechazado, lo iban a matar, iba a sufrir la muerte. Todo eso lo sabía, pero Dios lo hizo para negar el pecado y sus efectos malignos. Por lo tanto, pensemos en que Dios es un compañero nuestro en medio del sufrimiento, porque Él lo experimentó. Maravilloso. Y ese Dios que es nuestro compañero, que experimentó el mal y que se hizo la mayor víctima del mal, promete librarnos del mal. ¿Qué clase de amor es este? El que dude del amor de Dios, porque Dios permite tantas cosas aquí y allá, permite el mal en este mundo, no detiene esta pandemia, no detiene esta enfermedad, ¿por qué permite el abuso? ¿Por qué permite la violación? ¿Por qué permite que los inocentes sufran? El que piense y ponga en duda el amor de Dios, porque el mal existe en este mundo, debe confrontar esta acusación con la enseñanza bíblica de que Dios se hizo víctima del mal para que tú pudieras ser victorioso en el mal. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando pensemos en las cosas que nos están pasando, confiemos en que Dios está con nosotros, nos va a ayudar y Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga grandemente.